Bueno, muy buenos días, mis queridos aprendices. En primer lugar, quiero pues solicitarles disculpas por todos los problemas y dificultades que ha tenido la plataforma Sayuna. Está pues en proceso de mejoramiento, ha tenido unas fallas tecnológicas que pues, o técnicas, perdón, que pues ha entorpecido un poquitico nuestro proceso en cuanto a cumplimiento de tiempos, sobre todo tiempos de calificación, tiempos de respuesta, y que a ustedes también los ha afectado indudablemente en los tiempos para cargar sus actividades. Sin embargo, nuevamente les recuerdo que este curso inició el 9 de junio y que termina el 8 de julio, pero que la fecha fin de recepción de evidencias para ustedes es el día 4 de julio. O sea, esa es la fecha que ustedes deben grabarse, 4 de julio a las 23 horas y 59 minutos. Hasta ahí la plataforma recibe actividades para ustedes. Les quiero recomendar, por favor, que teniendo en cuenta las dificultades que ha tenido la plataforma, no dejen, por favor, para cargar las actividades en último momento, porque siempre hay varias actividades y aunque son muy amigables, pues tenemos que contar con la plataforma. Perdón que no le bajé el volumen a este teléfono, un minuto, qué pena con ustedes. Entonces, siempre tienen que contar con la plataforma, entonces por eso les recomiendo que vayan haciendo las actividades lo más pronto posible para que no lo dejen para el último momento, porque no sabemos si en el último momento la plataforma no nos va a funcionar. Entonces, es una recomendación muy especial. Les recuerdo entonces, vamos a recordar de acuerdo, vamos a ver entonces, vamos a compartir aquí qué vamos a hacer el día de hoy. Bueno, sí me están escuchando y están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, señora. señora. Listo. Entonces, bueno, el día de hoy entonces vamos a tener una sesión sobre valoración y pruebas forenses, ¿sí? Yo tomé, como van a ver ahora las diapositivas, prácticamente que tomé todo lo que nos dice el material formativo, porque es que el material formativo es supremamente completo, ¿de acuerdo? Ese material es supremamente completo, entonces solamente quiero pues revisarlo con ustedes para ver si les queda alguna inquietud o si el tema les queda completamente claro. Quiero que tengan en cuenta esta frase y que reflexionen un poquito sobre ella. Dice, mereces ser feliz y vivir sin miedo. Recupera tu poder. Entonces, la mujer, a pesar de una violencia sexual, tiene que estar pendiente de que debe volver a ser una mujer como la era antes. Debe ser una mujer feliz, debe ser una mujer que se le quite el miedo. Y de ese final feliz de esa mujer depende la atención que nosotros le brindemos. Tanto la atención física como la atención psicológica y social. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un repasito más que de tema, porque pues ustedes tienen el tema y el tema anterior. Entonces, más que del tema, vamos a hacer un repasito sobre la plataforma y sobre las actividades que debían de entregar en la actividad de aprendizaje 1, ¿cierto? Y vamos a revisar la actividad de aprendizaje 2 y el recorrido por Sayuna en la actividad 2 y la aclaración sobre las actividades del aprendizaje 2. Voy a cambiar aquí un poquito este orden de ideas. ¿Por qué voy a hacerlo así? Porque entonces vamos a leer qué es lo que nos toca hacer para esta segunda actividad y con eso ustedes quedan expectantes para revisar la valoración y las pruebas forenses. Entonces ya después de eso ustedes van a poner atención qué es lo que les está preguntando las actividades de aprendizaje para poderlo tener en cuenta en la parte del material formativo 2. Recuerden entonces, vamos a ver que creo que me están solicitando aprobar aquí el ingreso de varias personas. Van ustedes a ver, les voy a recordar entonces que el curso consta de 4 actividades de aprendizaje.
La primera actividad de aprendizaje iba hasta el 15 de junio, o sea que ya la finalizamos, ¿cierto? La segunda actividad de aprendizaje, o sea, esta, que la que estamos cursando, va del 16 de junio al 21 de junio. La tercera actividad de aprendizaje va del 22 de junio al 27 de junio y la cuarta actividad de aprendizaje va de el 28 de junio al 7 de junio. Permítanme un momentico, por favor. Entonces, tuvimos nuestra primera sesión el día 12 de junio, donde les dio pues la bienvenida y se habló un poquito de normatividad y revisamos las generalidades de cómo se maneja Sayuna, las cuales vamos a reforzar ahorita para que no tengan ningún tipo de inconveniente en el cargue de sus actividades, excepto pues la situación de Sayuna, que como les digo, a mí también me afecta, y que desafortunadamente en las noches, que es cuando de pronto ustedes tienen más tiempo de realizar sus actividades, es un poquito más lenta. ¿Cierto? Ahí es que tener un poco de paciencia y seguir insistiendo y mirar el momento en que la plataforma está funcionando para cargar la actividad. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra próxima sesión es el día 25 de junio a las 11 de la mañana y vamos a tratar todo el abordaje de atención a las víctimas. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, vamos a empezar con nuestro recorrido por Sayuna nuevamente para que ustedes recuerden qué actividades tenían que hacer y qué dificultades han tenido de pronto, pues fuera del cargue de la plataforma, qué dificultades han tenido, digamos, en la realización de estas actividades. Entonces, vamos a ingresar a Sayuna. Voy a ingresar solo a una ficha. Son dos fichas las que están en el curso de violencia sexual, que es la 325-5285 y la 325-5296. Las dos están reunidas aquí en esta sesión, pero son exactamente igual, o sea, así como entran en una, entran en la otra. Entonces, pues voy a hacer la demostración solamente en una. ¿Listo? Entonces tenemos, vamos a recordar ¿qué tenían que hacer ustedes en la sesión pasada, en la actividad de aprendizaje pasada? No sé si todos los que están presentes ya lograron terminar sus actividades de la actividad 1. ¿Todos ya lograron terminar las actividades o todavía tienen No, actividades señora. pendientes de la 1? ¿Todavía tienen actividades pendientes? ¿Sí? De la actividad de aprendizaje 1 todavía hay personas que tienen pendientes, ¿cierto? Bueno, vamos a revisarlas para que les quede perfectamente claro. Entonces, ¿qué tienen ustedes que tener hasta el momento? Recuerden, la plataforma tiene al lado izquierdo una parte que se llama panel de navegación, que es como el índice de la plataforma. Aquí tenemos los anuncios. Ustedes dan clic ahí. Recuerden que es muy importante que ustedes revisen los anuncios, ¿sí? Porque es el medio, uno de los medios de comunicación que tenemos. Entonces yo ahí es donde les coloco cualquier novedad y donde les informo si se desarrolla en la actividad de aprendizaje, si empieza una nueva actividad de aprendizaje, si tenemos nuestra sesión. Aquí ustedes encuentran el diseño curricular, no lo vamos a abrir, pero ahí les está informando, digamos, el programa. Lo mismo aquí en información del programa, si ustedes dan clic, ahí encuentran unas generalidades del programa. En este foro, que es el foro de dudas e inquietudes, recuerden que solamente me escriben en caso de que tengan alguna inquietud, de que tengan alguna duda, entonces ahí me pueden escribir. Vamos nuevamente a ingresar al foro de dudas para que cómo pueden ustedes que, ingresar a los foros. Nuevamente, por favor, les pido que ingresen por el cuadrito verde que es añadir debate, ¿sí? Porque es que muchas personas
me ingresan por la intervención de alguno de sus compañeros, resulta que me dificultan un poquito la calificación o leer lo que ustedes escriban. Entonces, no ingresen, por favor, les agradezco cerrar los micrófonos para que yo no tenga que hacer esto en forma permanente, porque si no, no nos va a rendir. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ingresen a un foro, por favor, para participar en el foro, ingresen a la parte que dice, un momento, por favor. Entonces, le dan clic aquí en añadir un nuevo tema de debate. Por favor, no le den clic aquí en la apertura, porque si le dan clic aquí, miren, les muestro lo que va a pasar. Esto es en cualquier foro. Entonces, siempre en los foros no le den clic ahí, porque mire, va a seguir, es aquí una cantidad de intervenciones que yo no las voy a poder ver o me voy a confundir. Entonces, no ingresen por ahí. Ustedes cuando vayan a participar en el foro, le van a dar clic aquí en añadir un nuevo tema de debate. Aquí le escriben el asunto, aquí escriben el mensaje y aquí le dan enviar foro. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en cualquiera de los foros, ¿de acuerdo? Yo debo responder y concluir el foro una vez finalizada cada actividad de aprendizaje. Entonces, si en las actividades de aprendizaje tienen más foros, yo los voy a concluir cuando, por ejemplo, yo lo tengo que, o lo he debido concluir el día de ayer, no lo hice por temas de plataforma, pero debe quedar concluido y ahí entonces ya no significa que ustedes no puedan seguir participando. Todas las actividades están abiertas hasta el 4 de julio. Entonces, así la fecha de terminación sea la que dice aquí, todas las actividades que tienen que presentar están abiertas, hacia aquí diga domingo 15 de junio, todas están abiertas, o aquí diga 10 de junio, todas están abiertas hasta el 4 de julio. O sea que si por alguna cosa no han podido hacerlas porque la plataforma ha estado molestando, etcétera, etcétera, pues los invito a sentarse y realizarlas para no dejar las cosas para el último día. Volvemos entonces, recuerden que aquí está nuestra biblioteca Sena, donde ustedes pueden investigar y pueden buscar documentos para poder complementar las actividades que tienen. Aquí tienen los documentos de interés para el aprendiz, donde está el reglamento y donde está cómo pueden bajar ustedes una certificación del SENA. ¿Listo? Esto no lo tienen ustedes porque yo estoy mirando desde el rol de mi plataforma. El cronograma, acuérdense que tienen entonces 4 actividades y en esta modalidad cada actividad tiene su guía de aprendizaje. Entonces, la vez pasada revisamos la guía de aprendizaje, no lo vamos a volver a hacer porque entonces sería repetir toda la sesión pasada. Vamos a avanzar sobre la actividad 2, que es la semana que está, y qué tienen ustedes o qué debían hacer desde el momento. Entonces, tienen que hacer un foro sobre el marco político normativo de ejercicios de derechos humanos. Aquí yo cometí un error la vez pasada, entonces si lo hicieron así, lo voy a ver. Yo les decía que analizaran el caso que estaba en la parte, en el marco conceptual, en el marco anterior, en el marco formativo, pero no es así. Ustedes aquí deben analizar es este caso, el caso de Cilia busca ayuda. Ustedes deben leerlo, ¿cierto? Y deben responder qué sentimientos les produce este caso y qué derechos les violan a la niña y al niño. Si alguno de ustedes, atendiendo mi orientación, analizó fue el caso de la princesa y del rey, no tengo ningún problema en calificárselo porque igual lo que me interesa es el análisis que ustedes sepan hacer. O sea, si ustedes hicieron este foro con base en el material complementario 1, se los valgo porque yo en la primera sesión les dije que era así, pero tuve un error, me equivoqué y por lo tanto asumo mi responsabilidad. Entonces yo les valgo a quienes me hicieron el análisis sobre ese caso. ¿Listo?
Después viene una actividad interactiva que, como les decía, ustedes dan clic aquí en la actividad interactiva y deben empezar cuando dice entrar. ¿Listo? Todas las actividades interactivas son iguales. La vez pasada ya vimos en qué consiste esta. Entonces, pues es el procedimiento de cómo ingresa, porque nos corresponde ver la de la actividad de aprendizaje de ahora, ¿de acuerdo? Que nos corresponde. Entonces, también igualmente tenían que preparar la evidencia primera parte y la evidencia segunda parte. La evidencia primera parte era sobre la violencia de género en el marco de derechos humanos y la segunda parte eran las condiciones y recursos para el abordaje integral de las víctimas. Al dar ustedes ahí les baja un formato que ustedes deben grabar en su computador, diligenciar ese formato, o sea, responderlo y volver y cargarlo. O sea, ¿cómo? Entonces ustedes le dan clic aquí. Voy a entrar como rol de aprendiz, porque si no, no me deja, ustedes no pueden ver exactamente qué tienen que hacer. Pues voy a cambiar mi rol de instructor a mi rol de aprendiz, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aquí les dice evidencia primera parte, ven el anexo. Entonces, bajan este anexo que está ahí. Ese anexo es un cuestionario, mire. Entonces, ustedes lo bajan, aquí les está dando lo que ustedes tienen que hacer, les está indicando, esto lo graban en su computador y una vez ya diligenciado, entonces vuelven y lo cargan aquí donde dice agregar entrega. Le dan clic allí, escriben aquí, estimada instructora, envío el formato tal. Aquí le dan clic para ir a su computador y descargar el formato que ya lo tienen hecho y tienen que fijarse que una vez ya cargado aquí, cuando ustedes le dan clic en descargar, el archivo sale aquí porque muchas veces por las dificultades que tiene la plataforma en este momento, puede ocurrir que ustedes carguen el archivo y no se cargue adecuadamente. Entonces, siempre confirmen. Cuando ustedes han cargado el archivo, confirmen, le dan clic aquí en descarga y inmediatamente les aparece el archivo que cargaron aquí. Le dan guardar cambios y listo, yo con eso ya puedo ver. ¿Listo? Entonces, lo mismo era la segunda actividad. Entonces, vamos a ver, ¿han tenido alguna dificultad en estas actividades de esta primera semana? Recuerden que cada actividad de aprendizaje tiene una guía de aprendizaje. Entonces, ¿alguien ha tenido alguna dificultad para responder o para participar en estas actividades de aprendizaje? No hay dificultades, repito nuevamente, ¿hay dificultades? No ha participado mucho como yo quisiera, les agradezco que empiecen a participar y empiecen a hacer sus actividades, no las dejen para último momento porque la plataforma, ustedes saben que en cualquier momento puede fallar y entonces terminarían ustedes sabiendo el tema sin poder acceder a su certificación. Vuelvo y repito, ¿han tenido alguna dificultad con la elaboración o tienen alguna duda sobre cómo tienen que hacer las actividades de la actividad de aprendizaje 1 que finalizó el 15 de junio? ¿No? Aquí hay alguien que está preguntando algo. Sí, les decía que la plataforma con mucha frecuencia está teniendo dificultades. Personalmente, por eso les decía inicialmente que solicito disculpas porque no he calificado tan oportunamente como lo debía, precisamente por esta misma situación que les pasa a ustedes. ¿Listo? Pero pues nos toca tenerle un poquito de paciencia. Ustedes saben que están en una periodo de pruebas, de ajustes, que están mejorando cada día y por lo tanto entonces tenemos que estar pendiente, digamos, de cuándo se abre la plataforma. Generalmente durante el día está funcionando muy bien,
Durante la noche es cuando tiene más problemas. Yo sé que ustedes, la gran mayoría, trabajan en el día y por lo tanto tienen que cargarse en la noche. Toca hacer un poquito de sacrificio y madrugar un poquito o revisar tarde de la noche a ver, pero pues, o al mediodía. Entonces, por ejemplo, ahorita ven que está funcionando perfectamente. Entonces, es un poquito de paciencia y vamos a lograr el objetivo. ¿Listo? Dice, no creo que el inconveniente es que la plataforma se caía cuando se hace la actividad interactiva y toca volver a entrar. Sí, hay las actividades interactivas, toca sí. Por eso las actividades interactivas y todas las actividades yo se las dejé de ilimitadas, de intentos ilimitados. O sea, ustedes pueden, si se cae, vuelve y la hacen y vuelven a hacerla cuantas veces sean necesarios, ¿cierto? Porque pues tienen intentos ilimitados. Es un poco molesto, indudable, yo los entiendo, pero pues es la única manera, yo no puedo recibirles actividades por correo, ¿de acuerdo? Desde ya les estoy indicando. No, no podemos extender la fecha de terminación del curso, desafortunadamente, porque pues ellos ya tienen programados también otros cursos que inician y se empezarían a cruzar. O sea, todavía tienen tiempo, estamos a 19 de junio, las actividades, sí, la plataforma se cae, pero son actividades muy cortas que ustedes perfectamente pueden ir desarrollando y tenerlas completamente listas para si se cayó en el momento en que ustedes las estaban realizando, pues volver nuevamente a intentar. No desfallezcan, por favor. Por eso les puse ilimitado. Yo los entiendo perfectamente, pero no podemos extender la fecha de terminación. Por eso también les pido disculpas nuevamente. No he podido calificar en los tiempos que son porque por el mismo problema de la plataforma, pero ahí es que estar pendiente y hacerlo, ¿listo? Las actividades que no son actividades interactivas, pues ustedes pueden bajar el formato, lo tienen completamente diligenciado y inmediatamente la plataforma funcione y lo cargan. Pero sin embargo, todas las actividades tienen intentos ilimitados. Bueno, vamos a continuar entonces. Pues pienso que fuera de la dificultad con la plataforma no tienen, digamos, ningún otro problema. La actividad 2. Vamos entonces a bajar nuestra guía de aprendizaje 2. Acuérdense que la guía de aprendizaje es el libro o es el documento que ustedes tienen que leer permanentemente porque es allí donde nos dice de qué manera tenemos que desarrollar cada actividad. Entonces, en esta actividad de aprendizaje 2, ustedes, ¿qué es lo que van a aprender? Entonces, la competencia es asistir integralmente a la persona y a la familia con relación a la etapa de proceso vital y contexto social, político, cultural y ético. Y el resultado de aprendizaje es realizar la atención integral en salud a las víctimas. O sea, cuando ustedes terminen esta actividad de aprendizaje, que es el 21 de junio, ustedes tienen que estar en capacidad de saber cómo es la atención integral en salud para las víctimas de violencia sexual. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Entonces tenemos una actividad de reflexión inicial que pues la deben leer precisamente para reflexionar, ¿cierto? Y tenemos una actividad de contextualización e identificación. Tenemos un foro. Ese foro entonces es sobre creencias y actitudes expresadas en la atención a las víctimas de violencia sexual, desmitificando mitos. Todos sabemos que alrededor de la parte de violencia sexual hay muchos mitos. Entonces vamos a hacer un foro, acuérdense que el foro es un debate respetuoso. Ustedes deben participar, digamos, en lo que otro compañero está opinando de una manera respetuosa. ¿Listo? Es un debate, recuerden. Entonces dice, la atención de las víctimas de violencia sexual puede verse afectada, por los prejuicios en relación con las violencias sexuales que tenga el talento humano encargado de esta atención. A ver, ¿por qué esta parte? Porque resulta que nosotros los trabajadores de salud, cuando estamos atendiendo a la persona de la violencia sexual, nosotros podemos
crear inseguridades, desconfianzas, que no van a servir para que esta paciente o este paciente se recupere completamente debido a mitos y creencias y tabúes que tenemos nosotros mismos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los trabajadores de salud es quitarnos esos mitos, quitarnos esas falsas creencias y quitarnos esa actitud negativa y esos tabúes. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a hacer este ejercicio. Entonces, por ello se deben revisar las actitudes y creencias relacionadas que los médicos y médicas tienen como sujetos pertenecientes a una cultura antes de realizar la atención de estas víctimas. Ojo con las personas que son homosexuales, las personas que pues pertenecen a este grupo, digamos, de pacientes. Muchas de pronto de trabajadores de salud no entienden aún, digamos, este desarrollo de la personalidad y pueden entonces crear actitudes no tan favorables. ¿Listo? Entonces, encontrará algunas afirmaciones comunes en la cultura que debe visibilizar para cuestionarlas y proponer acciones de transformación. Entonces, la primera afirmación es, las mujeres provocan la violación por la forma en que se visten, las horas en las que salen y los lugares que frecuentan. Sabemos que muchos de nosotros, inclusive muchas veces, de pronto dijimos esa frase o de pronto aún la decimos, o nuestras mamás o nuestros papás o nuestras abuelas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pues ustedes van a leer esas afirmaciones, ¿cierto? Las cuestionan y proponen cómo podrían ustedes hacer que las personas se transformen y que, digamos, comprendan esta serie de situaciones o colaboren, digamos, en esta serie de situaciones. La segunda afirmación dice, solo hay violencia sexual cuando se utiliza la fuerza física y hay penetración. Entonces ustedes tienen que comentar ahí si eso es verdad. O sea, o que ustedes que creen, si hay solo violencia sexual cuando se utiliza la fuerza física, o solo hay violencia sexual cuando hay penetración. Si no hay penetración, entonces no hay violencia sexual. ¿Qué es exactamente entonces la violencia sexual? La afirmación 3 dice, cuando una mujer dice no, es sí. Muchas personas y muchos señores dicen eso. E inclusive cuando están en una reunión de amigos dicen, ah, no, es que cuando la mujer dice no, no es sí. Entonces, pues por esa razón hay que continuar, digamos, con esa situación. Afirmación cuarto, las niñas y los niños mienten como producto de su fantasía cuando refieren que han sido víctimas de violencia sexual. ¿Será que todo esto que a veces ellos comentan son fantasías? ¿Son fantasías de los niños? En una relación de pareja no existe la violencia sexual. ¿Será que cuando el esposo quiere penetrar a la esposa y la esposa está cansada de todo un día de trabajo, es violencia sexual o no es violencia sexual porque son pareja? Para dar su opinión en el foro, tenga en cuenta las siguientes preguntas. En algunas ocasiones las víctimas son culpables de vivir violencias sexuales. De un ejemplo. Las creencias y actitudes personales influyen en la atención a las víctimas de violencia sexual. Explique. Entonces van a responder estas dos preguntas, pero recuerde que también tiene que cuestionar y proponer acciones de transformación para estas afirmaciones. Y fuera de eso, dice, proponga 3 condiciones que debe tener el personal de salud para brindar una atención integral con enfoque de derechos humanos a las víctimas de violencias sexuales. O sea, ¿cuáles serían las 3 condiciones de un trabajador de salud para poder hacer esto? Recuerde que contestar las respectivas preguntas y comentar la participación de un compañero o una compañera, o sea, tienen que ingresar y en una forma respetuosa, entonces también tienen que comentar lo que sus compañeros dicen. Pero este comentario tiene que ser en una forma argumentativa, por favor. O sea, no puede ser, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dice. Sí, me parece excelente la intervención de mi compañero Joaquín. No, tiene que argumentar. ¿Por qué? ¿Por qué está de acuerdo? ¿Por qué está en desacuerdo? ¿Cuál sería su propuesta? ¿Listo? Entonces, esta es la parte de este foro. ¿Listo? Van a ingresar como les enseñé.
La segunda parte entonces viene con actividad de apropiación del conocimiento. Es una actividad interactiva también que indudablemente, como ustedes dicen, son las que más se dificultan en cuanto al problema de la plataforma, porque no hay otra forma de responderla sino ahí misma. Dice, importancia, finalidad y procedimiento para realizar la toma de muestras con fines forenses en las víctimas de violencia sexual. Entonces dice, los casos de violencia sexuales que ingresan al sector salud deben ser reportados a las autoridades competentes toda vez que son delitos y por lo tanto requieren investigación judicial. Por esta razón, el sector salud tiene la idoneidad para recolectar las muestras de interés forense. Tenemos entonces Kelly. Kelly es la médica del servicio de urgencias. Durante el turno atiende a una mujer de aproximadamente 30 años, inconsciente, que ha sido encontrada semidesnuda en la vía pública, de la cual, después de valorado en su ABCDE, recuerdan qué es el ABCDE, ¿cierto? Si no lo recuerdan, me preguntan. ¿Listo? Entonces, tenemos que, después de valorarla en su ABCDE, ahí está escrito, ¿qué significa? Sospecha que tiene una fractura en el antebrazo derecho, pues presenta deformidad con edema, o sea, hinchazón, y equimosis, o sea, morado, entre el tercio medio y probable fractura de macizo facial por edema severo y equimosis bipalpebral bilateral. O sea que la señora tiene hinchado el antebrazo derecho, tiene morado ese antebrazo, también se ve que tiene una fractura en la cara con una hinchazón severa y tiene unos morados en los párpados, al lado y lado. ¿Listo? Además, sospecha que fue víctima de violencia sexual por los hallazgos de equimosis en cara interna de ambos muslos, o sea, tiene moradas las caras internas de los muslos y hay algunos morados en cuello y región mamaria, y por la condición de semidesnudez, sin la posibilidad de obtener un consentimiento informado, dado el estado de inconsciencia de la víctima, se empieza el proceso de obtención de muestras forenses. ¿Listo? Entonces tenemos en esta actividad, junto con Kelly, se deberá seleccionar cada muestra a obtener de acuerdo con los hallazgos clínicos y el contexto de la posible ocurrencia de una violencia sexual y el procedimiento correcto para la toma de las mismas. Para acceder a la actividad, entonces vamos a ir a la actividad, vamos a revisarla, vamos a volver, puede hacer que me deje ingresar. Entonces tenemos acá y vamos a ingresar a la actividad. Ya escucharon el caso de Kelly. ¿Listo? Entonces esto es 2. Estamos en la actividad 2. Entonces el foro ya saben cómo ingresar. Aquí tenemos la actividad interactiva. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en la actividad interactiva? Entonces, ingresan, aquí está la actividad, ingresan, ustedes ya en la guía de aprendizaje encuentran todo el texto. Vienen aquí a la actividad interactiva y entonces dice, buenos días, le damos la bienvenida al turno en el servicio de urgencias del hospital. O sea, ustedes están de turno. Tenemos un posible caso de violencia sexual que debe atender. Antes de entrar, recuerde que los casos de violencia sexual que ingresan al sector salud deben ser reportados a las autoridades competentes toda vez que son delitos y por lo tanto requieren investigación judicial. Por esta razón, el sector salud tiene la idoneidad para recolectar las muestras de interés forense. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste esta actividad interactiva? Son solamente 3 hojitas. ¿Listo? Entonces tenemos, dice, entrar y dirigirse a la unidad de reanimación número 1. Emergencias. Hace poco llegó una mujer de aproximadamente 30 años inconsciente, fue encontrada semidesnuda en sostén, camiseta y panty en un potrero. Siguiente.
La hemos valorado en su ABCDE y sospechamos que tiene una fractura en el antebrazo derecho, pues presenta deformidad con edema y equimosis en tercio medio y probable fractura de macizo facial por edema severo y equimosis bipalpebral bilateral. Sospechamos que fue víctima de violencia sexual. Además, tenemos hallazgos de equimosis en cara interna de ambos muslos, algunas equimosis en el cuello, además por las condiciones de semidesnudez. Dado que es imposible obtener un consentimiento informado por el estado de inconsciencia de la víctima, le pido que realice el proceso de obtención de muestras forenses. Entonces, en esos casos donde no se puede obtener el consentimiento informado, entonces, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Listo? Para esto, revise los hallazgos clínicos en el cuerpo de la paciente. Cuando lo haya hecho, haga clic sobre la planilla que está sobre el escritorio, seleccione las muestras a obtener, teniendo en cuenta también el contexto de la posible ocurrencia de una violencia sexual. Cuando haya seleccionado una evidencia forense correcta, escoja el análisis forense que se debe realizar sobre la misma de las opciones que encontrará. Nos vemos en un rato. ¿Listo? Entonces, miren, aquí les está pasando, entonces ustedes deben elegir, aquí dice, haga clic sobre las áreas resaltadas para poder identificar los hallazgos clínicos. Restos de pasto y tierra. Equimosis violáceas con petequias, perilesionales, areolares en mama izquierda. Equimosis violácea, ya. Bueno, edema en macizo facial y equimosis bipalpebral. Uñas quebradas parcialmente de terceros dedos de ambas manos. Lo que pasa es que a mí aquí ya no me deja seguir más. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden hacer lo que está diciendo aquí tenemos entonces, dice, de las siguientes evidencias seleccione aquellas que considere procedentes de acuerdo con los hallazgos clínicos. Evidencia forense que deben tomar entonces. Muestra de introito y fondo vaginal con aplicador seco para embalar en tubo tapa roja. Muestra de región anal y perianal con aplicador humedecido para embalar en tubo de tapa roja. Frotis endocervical, cortado de uñas, panty descrito, sangre para análisis de cannabinoides y cocaína para embalar en tubo tapa gris. Sangre en tubo tapa gris y orina en frasco con tapa. Sangre en tubo tapa lila. Pelo de la víctima. Frotis de zonas periequimóticas en mama. Restos de pasto o tierra. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos. Listo. Bueno. Posteriormente, entonces tenemos aquí nuestra otra actividad. Dice, actividad interactiva 2. Aquí viene entonces una evidencia. Dice, acciones durante la valoración clínica integral. Volvemos entonces a nuestra guía de aprendizaje. Permítanme, vamos a ver dónde está la guía. La guía. Entonces después dice, evidencia, acciones durante la valoración clínica integral de las víctimas de violencias sexuales. Es importante conocer y poner en práctica las acciones de valoración integral a las víctimas de violencias sexuales. En esta actividad se presentan las siguientes situaciones. Por favor, cierren los micrófonos, ¿sí? Por favor, cierren los micrófonos. Entonces tenemos, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Dice, en esta actividad se presentan las siguientes definiciones. Proceso de información que se le provee a la víctima y el registro para autorizar la práctica de exámenes médicos y forenses. La culpabilización de las víctimas, el cuestionamiento de su relato, la falta de preparación institucional y el no contar con los insumos necesarios para una atención oportuna e integral a las víctimas de violencia sexual. El inventario básico de medicamentos y pruebas que se deben tener en los servicios de urgencias para el manejo de
y enfermedades de transmisión sexual y VIH y embarazo. Procesos que garantizan la autenticidad de las muestras recolectadas de interés forense. Funciones de investigación criminal. Dice, encuentre una serie de recuadros, serie de definiciones, recuadros grises, léalos, identifique y llene los espacios en la columna de la derecha para completar el concepto que hace referencia a cada definición. Una vez haya encontrado todos los conceptos, se le pedirá que escoja uno y lo analice en el contexto de lo que sucede en su institución, identificando las barreras o las deficiencias en la implementación en el marco de los pasos 3, 4 y 5 que se han analizado en la presente unidad, de la definición escogida, o sea, en estos pasos 3, 4 y 5. Indique las estrategias que podrían mejorar, descargue la actividad. Entonces pasa lo mismo que la pasada. Vamos pues entonces a ir. ¿Qué tienen que hacer? Evidencia, acciones durante la valoración clínica. Van a la evidencia, dice, clic aquí para acceder al anexo. Vamos a acceder al anexo. Este anexo ustedes lo pueden guardar le dan a habilitar y lo pueden diligenciar y guardar en su PC para que lo carguen. Entonces aquí dice, acciones durante la valoración clínica integral. Bienvenido a la actividad de transferencia tal, bueno. A continuación encontrará una serie de definiciones, recuadros grises, mire, aquí están las definiciones, ¿listo? Dice, encontrará una serie de definiciones, léalas, identifique y llene los espacios en la columna de la derecha para completar el concepto que hace referencia, cada definición. Entonces tenemos, una vez haya encontrado todos los conceptos, ¿cierto? Se le pedirá que escoja uno y lo analice en el contexto de lo que sucede en su institución, identificando las barreras o las deficiencias en la implementación, en el marco de los pasos 3, 4 y 5 que se han analizado en la presente unidad. De la definición escogida, indique las estrategias. Al finalizar, guarde el documento. Entonces, mire, aquí está el proceso, ¿cierto? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la interpretación? La culpabilización, etcétera. ¿Listo? Aquí dice, para las siguientes dos preguntas no utilice más de 2 párrafos o 250 palabras. Escoja una de las anteriores definiciones para analizarla en el contexto de lo que sucede en su institución. Entonces ustedes aquí pueden escoger una o dos para analizar. Criterios de evaluación. Entonces aquí está. ¿Qué voy a calificar yo? Identifica las acciones a desarrollar durante la valoración clínica integral. Entonces, aquí es punto 0, punto 70, punto 100. Si identifica las acciones a desarrollar durante la valoración clínica. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, ahora entonces ya esas son las dos actividades que ustedes deben hacer en esta actividad 2. Esas son las dos evidencias, ¿de acuerdo? Acuérdense, deben leer el material complementario 2 y deben leer el material de formación 2. Con eso van a poder responder estas dos situaciones. ¿Listo? Vamos a ver rápidamente entonces un poco el material, o vamos a ver el material formativo 2. ¿Listo? Entonces tenemos rápidamente. Entonces, la atención adecuada a las víctimas requiere adoptar varias perspectivas para reconocer, promover y garantizar sus derechos. Se deben realizar procedimientos adecuados, pero siempre se debe tener en cuenta las condiciones y necesidades particulares de cada una de las víctimas. Cada víctima es diferente. Hay unos enfoques, acuérdense que vimos la vez pasada y los vamos a recordar. ¿Cómo se hace esa valoración? Teniendo en cuenta el enfoque de derecho. ¿Qué es el enfoque de derecho? Donde ustedes tienen que tener en cuenta que todas las personas, mujeres, hombres, cualquier edad, nacionalidad, tienen derecho a todos los derechos y que todos van en beneficio del desarrollo pleno y la dignidad humana durante el transcurso de la vida. Nadie nunca puede renunciar a sus derechos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el enfoque de género? El enfoque de género es una perspectiva conceptual, política y metodológica que muestra que
No debe haber discriminaciones y desigualdades entre hombres y mujeres. No tiene por qué presentarse en injusticias y no se deben vulnerar los derechos de ninguno, ya sea porque sea hombre o ya sea porque sea mujer, ¿de acuerdo? Tienen que construirse relaciones justas, equitativas en diversos ámbitos, tanto sociales, económicos como políticos. ¿Qué quiere decir que tiene un enfoque diferencial la atención? Que todos son reconocidos, todas las personas, los distintos actores sociales son reconocidos como sujetos de derechos, o sea que están inmersos en particularidades que son dinámicas culturales, económicas, políticas de género y de etnia. O sea, es muy diferente, digamos, un grupo poblacional de la costa a un grupo poblacional de Bogotá. Entonces, hay que tener en cuenta estas diferencias. Asimismo, tiene en cuenta los ciclos de vida de las personas. Es muy diferente una violación sexual a los 14 años que a los 80 años o a los 60 años. Entonces, tiene en cuenta los ciclos de vida, las vulnerabilidades en los ambientes, como es el caso de la discapacidad y las situaciones sociales como el desplazamiento. Tenemos muy importante que revisar el protocolo de atención integral en la salud. Ahí lo tienen dentro de su material formativo. Sí, es un poco extenso, pero es importante que lo revisen. Aquí solamente vamos a revisar 15 pasos que se deben tener en cuenta en esta atención y en esta valoración de las personas con violencia sexual. Tenemos el paso 1, es que hay que preparar a la comunidad para acceder a los servicios de salud dirigidos a víctimas de violencia sexual. O sea, hay que preparar a la población e indicarle cómo puede acceder a los servicios en caso de que haya una violencia sexual. El paso 2 dice verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para brindar una atención integral. Recuerden que todo prestador de salud tiene que estar habilitado y si está habilitado tiene estas condiciones mínimas para poder prestar la atención. El paso 3 dice que la víctima de violencia sexual, recuerden que es una urgencia. Cuando llega a cualquier institución de urgencias debe ser clasificada como triage 1, o sea que inmediatamente le deben brindar la atención. El paso 4 dice que se debe hacer una valoración clínica inicial a esta víctima de violencia sexual. El paso 5 dice que hay que tomar unas pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de la salud de la víctima en este primer punto o en esta evaluación inicial. El paso 6 dice que hay que asegurar que se le dé profilaxis sintomática para las enfermedades de transmisión sexual durante la consulta inicial por salud. ¿Listo? Profilaxis es preventivo, ¿cierto? Sintomáticas de acuerdo a los síntomas. El paso 7 dice que hay que asegurar la profilaxis para VIH-Sida durante la consulta inicial, o sea que hay que dar manejo también preventivo para la parte de VIH-Sida. El paso 8 dice asegurar anticoncepción de emergencia y acceso a interrupción voluntaria del embarazo. Esto es supremamente importante, entonces hay que preguntarle, digamos, si ella desea entonces hacer una anticoncepción de emergencia y hay que darle la medicación y pues hay que darle información acerca de que ella tiene derecho y tiene derecho a esta información sobre la interrupción voluntaria del embarazo. El paso 9 es asegurar una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental. Entonces, desde la primera consulta, desde el momento de la agresión, desde el momento que entra a urgencias, la víctima debe tener una atención que va dirigida a las urgencias en cuanto a la parte psicológica. Paso 10, planear los seguimientos clínicos requeridos por la víctima. Hay que informarle, hay que decirle cada cuánto, no importa las veces que sea necesario volver a valorarla. El paso 11, derivar hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar que haya una atención integral. Dependiendo de cada caso y de lo que la paciente presenta o el paciente presenta, porque no necesariamente solamente en mujeres, entonces
pues va a requerir de unos especialistas, ¿cierto? El paso 12 es derivar hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de violencia sexual. Hay otros sectores involucrados, el sector educativo, el sector empresarial. El paso 13 es efectuar los procedimientos de vigilancia de salud pública de la violencia sexual que corresponda. Acuérdense que todo caso de violencia sexual debe ser informado en el CIVIGILA. El paso 14, realizar los seguimientos necesarios que requiere la víctima. El paso 15, efectuar un adecuado cierre del caso. ¿Listo? Entonces, ¿qué implica la atención integral en un paciente de violencia sexual? Implica dar un trato digno. Quien llega al servicio hay que verlo como un sujeto de derechos que sufre unas afectaciones diferenciales y que debe ser atendido de acuerdo a sus necesidades y a sus diferencias en cuanto a sexo, edad, etnia, condición. No quiere decir esto que entonces voy a atender de una manera especial al hombre y no a la mujer. No, quiere decir que dependiendo de cada necesidad que tenga ese hombre o esa mujer va a hacer la atención, ¿de acuerdo? Evitar culpabilizar a la persona, no tenemos por qué crearla como culpable, es que se vistió así, entonces por eso es culpable de que la hayan violado. ¿Cómo se le ocurre? Pues claro, si sales de a la calle, ¿cómo no la van a violar? Dejar de lado los prejuicios, que precisamente por eso van a ser el foro sobre los prejuicios y creencias. Importante que el personal de salud tenga conocimientos para sospechar y detectar que en ese paciente que llega puede existir una violencia sexual. ¿Listo? Entonces, esta parte es copiada exactamente de su material formativo. No quise modificarla ni quise hacer diapositivas porque me pareció que está supremamente clara y que ustedes la tienen ahí y que tienen fuera de eso el PDF que les aclara también muchas cosas y de allí pueden sacar entonces todo el contexto. Dice, paso 4, realizar una completa valoración clínica inicial a la víctima. Entonces, ¿qué lo recomienda para hacer una valoración inicial? Entonces, del proceso de valoración clínica inicial se podrá tener en cuenta el siguiente flujograma. Evaluar inmediatamente la inminencia de peligro para la vida de la paciente y proceder en consecuencia. O sea, lo primero, una de las primeras cosas que tenemos que pensar es en la situación, cómo está la paciente, qué dificultades hay o qué inminencias de peligro hay para su vida, incluyendo el suicidio, ¿no? Evaluación del estado mental y emocional de la paciente. Esto es muy importante. No solamente tenemos que darle un alivio físico, tenemos que pensar en su mente, en su salud emocional. Hay que explicarle los derechos. Recuerden, todos tienen derechos porque necesitamos prestar una atención humana. ¿Listo? Consentimiento informado. Entonces van a ver también que es necesario firmar ese consentimiento informado. Su historia clínica, el examen físico, la obtención de paraclínicos y la obtención de las pruebas forenses. ¿Listo? Recuerde que toda víctima de violencia sexual tiene derecho a ser tratada con dignidad, con privacidad y respeto durante cualquier entrevista o actuación con fines médicos, legales o de asistencia social. Ser informada acerca de los procedimientos legales, ser informada de los servicios disponibles que tiene para atender sus necesidades, tener acceso a un servicio de orientación y consejería gratuito para ella y su familia atendido por personal calificado, tener acceso gratuito a los siguientes servicios: examen y tratamiento para la prevención de ITS, incluidos VIH-Sida, examen y tratamiento para trauma físico y emocional, recopilación de evidencia médica legal. Se informa sobre la posibilidad de acceder a la indemnización de los perjuicios ocasionados por el que realizó los delitos. ¿Listo? Paso 5. Toma de pruebas diagnósticas. Entonces, ¿para qué? Para explorar el estado de la paciente. Entonces, o del paciente que sea. Las pruebas tenderán a identificar si hay infecciones, si hay inmunidad previa ante los agentes infecciosos de transmisión sexual,
si hay embarazo, si hay una intoxicación exógena con sustancias que hayan puesto en la víctima para poder cometer el delito. Entonces, ¿cuáles son los análisis que se deben solicitar? La prueba rápida para el virus VIH en sangre, la prueba rápida para hepatitis B en sangre, la prueba rápida de embarazo en orina, la serología VDRL para saber si tiene sífilis en sangre, gran y cultivo de agar chocolate o Taller Martin para detectar gonococo o una enfermedad pues de transmisión sexual, muestra vaginal o anal según el caso. Prueba rápida de clamidia, muestra vaginal, búsqueda de tricomonas vaginales, muestra vaginal. Quinto, toma de pruebas diagnósticas necesarias. Entonces, el material biológico. Recuerde también que es necesario hacer la debida toma de muestras con fines forenses. Entonces, esta toma de muestras está enfocada al análisis genético del material biológico, o sea, al análisis genético del semen, de la saliva, de los restos de piel, pelo, entre otros, del agresor. Estas muestras se encuentran en el cuerpo de la víctima de manera que se pueda comparar con el del sospechoso y así se logre la identificación en el marco de la investigación. Entonces, ¿qué muestras son? El material biológico, o sea, semen, espermatozoides, piel, pelo encontrado en la víctima. El material encontrado en las prendas de la víctima, fluido seminal, saliva, sangre. Pues eso sí corresponde al material genético del agresor. El material biológico de la víctima, sangre como parámetro de referencia para mirar el ADN. ¿Listo? Al finalizar la valoración clínica se debe establecer un diagnóstico relacionado con las violaciones sexuales. El registro correcto de esta información para realizar la vigilancia en salud pública, por lo tanto, debe haber una congruencia entre los códigos diagnósticos que se ponen en la historia clínica y todo lo que está escrito en el sistema de vigilancia de salud pública UCIVIGILA, e igualmente para el registro individual de prestación de servicios, que es el RIPS, donde todo tiene que ir allí registrado con los códigos del CIE-10, o sea, de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces, pues con esto damos por finalizado, digamos, esta sesión. No sé si tienen algunas preguntas, si les queda claro entonces qué es lo que tienen que hacer. Y pues como les digo, tener un poquito de paciencia e ir poco a poco cargando, digamos, todas estas actividades. Les recuerdo que tenemos un chat donde todos ya tienen el enlace porque yo se los envié por correo. Yo trato de comunicarme también con ustedes por correo, por los anuncios, mientras la plataforma lo permita, y si no, pues creo que el enlace es uno de nuestros buenos medios. Entonces, el WhatsApp. Entonces, no sé si tienen alguna otra inquietud, los entiendo con la inquietud de la plataforma, pero entre todos vamos a salir adelante. Van a ver y verá que ustedes van a lograr su certificación. Sigan trabajando, por favor, en sus actividades. Cualquier duda de cómo hacerla, de la metodología, de algo que no entiendan, yo estoy para orientarlos y para servir. ¿Tienen alguna pregunta? No veo que haya ninguna manito levantada. ¿Tienen alguna pregunta, hijos? ¿Les ha quedado claro qué tienen que hacer para esta semana? Les recuerdo, nuestra próxima sesión es el 25 de junio, donde vamos nuevamente a revisar toda la parte del abordaje de atención de las víctimas en una forma más detallada. Ahorita hicimos todo lo que tiene que ver pues con la valoración inicial. Y ya el día 2 de julio tenemos nuestra última sesión, nuestro proceso de cierre, donde vamos a tratar todos los procesos intersectoriales. Les repito, ¿tienen alguna pregunta sobre el tema, sobre los... ¿Tienen alguna pregunta? Bueno,
Por lo visto no hay preguntas, eso significa que o entendieron todo o no entendieron mucho. Entonces, de todas maneras, yo estoy para servirles, estoy a la orden en todo lo que yo pueda colaborar para aclararles las dudas que tengan. ¿Listo? Entonces, siendo así, damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien.